¿En qué piensas cuando escuchas la palabra psicópata? Probablemente te imaginas que es un asesino serial, un delincuente, alguien que se encuentra tras las rejas, pero nunca te has imaginado que pueda ser tu vecino, tu familiar al que le tienes confianza, o tal vez la pareja que duerme junto a ti. Hoy en PsychoSelf vamos a platicar acerca de la psicopatía y la sociopatía. Vamos a empezar comentando que la psicopatía es un trastorno que en el DSM-5 está clasificado como parte del clúster B, como un trastorno de la personalidad antisocial. Un psicópata, que es lo mismo que un antisocial, es un ser encantador, al cual le hace falta la empatía. Es un ser muy meticuloso, manipulador y súper inteligente, que además presenta un daño neurológico en la amígdala, por lo cual no siente emociones de una forma, digamos, común o normal, es decir, está aplanado emocionalmente. Por otra parte, el sociópata es un ser con un coeficiente intelectual promedio. Él, a diferencia del psicópata, pues no ha nacido con un daño neurológico, lo que causa que él detone ciertas conductas violentas o que reaccione impulsivamente, pues son sus factores psicosociales. Es decir, el sociópata pudo haber sido un buen ciudadano, una buena persona, un buen compañero. Sin embargo, su grupo lo ha influenciado de manera no tan positiva. Un sociópata puede accionar o reaccionar violentamente hacia los demás, pero después puede sentir algo de remordimiento y puede hasta disculparse contigo. A diferencia del psicópata, quien no siente remordimiento y va a atacarte hasta destruirte. Pero debes tener cuidado, ya que el psicópata es muy inteligente y él se encuentra libre, pero muchas veces no es detectado. A diferencia del sociópata, que como es menos inteligente y es un ser impulsivo, tiende a caer en estas conductas violentas que finalmente lo llevan a cometer actos delictivos que lo llevan a ser encarcelado. Vamos a hacer un poco de revisión histórica acerca del concepto de psicopatía. Primero, en el año de 1809, se le debe a Pinel el haber reconocido este tipo de cuadro como un trastorno mental específico, quien nos dice que lo caracteriza un patrón de conducta marcado por una significativa falta de remordimiento. Entre otros términos que se han utilizado para nombrar a los psicópatas tenemos al de criminal nato, utilizado por Lombroso. Pasamos al año de 1923. En la obra de las personalidades psicopáticas de Schneider, quien las define como que son aquellos que por su carácter sufren o hacen sufrir a la sociedad. Nos vamos al año de 1976 con Cleckley, quien propuso una lista de 16 ítems para identificar lo que él denominó como psicopatía primaria. Puedes ir aprovechando y haciendo tu checklist. 1.
encanto superficial e inteligencia. 2. Ausencia de delirios y otros signos de pensamiento irracional. 3. Ausencia de nerviosismo o manifestaciones psiconeuróticas. 4. Infidelidad. 5. Mentira. 6. Falta de remordimientos y vergüenza. 7. Inadecuadamente motivado para la conducta antisocial. 8. Poca capacidad de juicio y dificultad para aprender de la experiencia. 9. Egocentrismo patológico e incapacidad para amar. 10. Falta de relaciones afectivas. 11. Poco insight. 12. Poca capacidad de respuesta en las relaciones interpersonales. 13. Comportamiento fantástico y peculiar, inducido o no por el alcohol. 14. Suicidio raramente consumado. 15. Relaciones sexuales interpersonales e integración pobre. Y 16. Incapacidad para planificar la vida. Uno de los puntos más interesantes es que, según Clecquet, el psicópata no tiene la capacidad de experimentar los componentes emocionales de la conducta, sin poder sentir realmente. Así, aunque puede expresar con normalidad, carece del componente emocional, lo que este autor denomina como demencia semántica. Ahora vamos a platicar acerca de sus manifestaciones clínicas en las conductas de los psicópatas. Vamos a comenzar con su apariencia conductual, que va desde ser personas osadas, intrépidas en sus formas menos agudas, hasta ser personas muy temerarias en sus grados más extremos. Las personalidades antisociales y psicopáticas son impulsivas y violentas en sus actividades y recuerda que no tienen miedo. Se caracterizan por su conducta arriesgada y siempre en busca de ser estimulados. La percepción externa ante estas conductas es de ser irresponsables y agresivos y con muy poca consideración por los derechos de los otros. De ahí que tienen frecuentemente choques con la ley. Ahora, en lo relacionado a su conducta interpersonal de los psicópatas, son personas seguras de sí mismas y en cierta forma son muy arrogantes, sin sentimientos de lealtad o de culpa cuando manipulan a los otros para conseguir sus objetivos. Las personas que los rodean a veces se pueden sentir intimidadas por su frialdad y arrogancia. Sin embargo, muchos de los psicópatas o antisociales son capaces de captar perfectamente los elementos claves de la interacción humana y comportarse de forma diferente en función de sus necesidades. Se trata de sujetos con imposibilidad de permanecer durante mucho tiempo en un trabajo, de mantener una relación personal, de estar con familiares y de entablar otras relaciones íntimas. Tienden a comportarse con las personas que los rodean de forma agresiva, discuten, abusan de los demás e incluso son crueles. Son altamente competitivos y muy malos perdedores. En el fondo, se tiende a decir que hay una alta necesidad de control de los otros, generada por la desconfianza que tienen, que funcionaría como un mecanismo defensivo ante su inseguridad interpersonal. Normalmente, los psicópatas racionalizan sus conductas aduciendo que el fin justifica los medios utilizados. Ahora vamos a hablar de su estilo cognitivo. Normalmente, sus procesos cognitivos que originan son rígidos, con patrones muy inflexibles y están orientados externamente. La flexibilidad cognitiva y la introspección tienden a ser evitadas, ya que suponen un esfuerzo inútil en los psicópatas. Los patrones cognitivos dirigidos externamente suelen caracterizarse por su naturaleza controladora y tortuosa.
Y en las formas de psicopatía leve, estos pacientes se caracterizan por ser muy realistas e intuitivos, cualidades que les dan ventajas en el mundo de los negocios y en el industrial. En casos extremos, su estilo es muy externalizado y fanático, incluso cuando suelen percibir el ambiente o situación externo como amenazante. Se benefician de tópicos como el racismo, la xenofobia, los nacionalismos, etc., permaneciendo vigilantes y autojustificando sus actitudes hostiles o violentas en función de estos peligros percibidos, actuando por lo tanto en defensa propia. Ahora vamos a hablar de su expresión afectiva. Bueno, primero hay que recordar que ellos son aplanados emocionalmente. Y en esta forma en la que expresan sus emociones puede ir de la hostilidad a la malevolencia. En general, tienen mucho cuidado si es el caso de guardarse sus emociones, o las pocas que puedan sentir. Evitan el sentimentalismo, la calidez o la intimidad, ya que los consideran signos de debilidad. Tienden a sospechar de actitudes de compasión y humanismo manifestadas por otros. Incluso estas emociones son percibidas como barreras frente al éxito. Presentan una casi total incapacidad para identificarse con las emociones de los demás y de compartir y seguir sus propias emociones. Sin embargo, igual que tienden a guardar sus emociones positivas, muestran predisposición a manifestar las más agresivas, desde el enfado y la cólera hasta la hostilidad. Cuando las cosas van según ellos quieren, se muestran afables, corteses y grandiosos. Las personalidades antisociales y, por extensión, la psicopatía, pueden mostrar su temperamento irascible de distintas formas en función de la educación, la cultura y el contexto social, yendo desde argumentos verbales hasta la violencia física. Además, al tolerar muy mal la frustración, son provocados con mucha facilidad. Este tipo de trastorno de la personalidad no es sentido por el propio sujeto que lo sufre como egodistónico, es decir, como ajeno y molesto, sino que lo vive como parte integrante de su personalidad y plenamente lo acepta, por lo cual no se siente enfermo. La ausencia de conciencia de la enfermedad y la dificultad empática que veíamos antes convertirán a estos sujetos en pacientes poco habituales en las consultas psicológicas o psiquiátricas, y más aún en los tratamientos psicoterapéuticos, que por cierto no se sabe si funcionan con ellos. Ahora, en su autopercepción, los psicópatas se caracterizan o se perciben como seres competitivos, dominantes, energéticos, fuertes, realistas y duros. Además, se sienten orgullosos de sus virtudes. Su mecanismo de defensa primario de los psicópatas, que utilizan en situaciones altamente estresantes, es que él mismo se forza a engañarse o a distorsionar su realidad, con el fin de reducir la tensión o la ansiedad y ser capaz de soportar la experiencia que sufre. Y el tipo de mecanismo de defensa que más utiliza la personalidad antisocial es el llamado acting out, que es la tendencia impulsiva a mostrar o expresar pensamientos, emociones y otras acciones que sean socialmente ofensivas, por ejemplo, hacer una rabieta temperamental o un ataque de mal genio. El motivo de esta conducta es la descarga mediante la ventilación de la tensión interna o la inquietud que ha aparecido y que continuaría creciendo si no es liberada. Antes que amoldar la conducta a formas deseables socialmente, las tensiones se descargan directamente y de forma indiscriminada, sin tener en cuenta las consecuencias interpersonales que esta acción les va a traer. Además, casi nunca expresan sentimientos de culpa o remordimiento de que se haya herido u ofendido a los demás. Para despedirnos de PsicoSelf, vamos a presentar el curso y pronóstico
de las conductas psicopáticas. Vamos a hacer un poco referencia al DSM-5, en el cual se establece que para diagnosticar a una persona como antisocial, esta debe tener más de 15 años. Pero aquí la gran pregunta: ¿la psicopatía se puede ver desde la infancia? Pues bueno, de acuerdo al curso, estas conductas se van mostrando desde tempranas edades y continúan con acciones y comportamientos durante gran parte de la vida de la persona. Se han estudiado y analizado la evolución de estos comportamientos en esta población y se ha determinado lo siguiente. En primera, que la conducta antisocial en la edad adulta requiere de la conducta antisocial primero en la niñez. Después, que la mayoría de los adolescentes con conductas antisociales no se convierten en adultos antisociales. Y también tenemos el punto de que la variedad de la conducta antisocial manifestada en la niñez es el mejor predictor de la conducta antisocial adulta, más que cualquier otra conducta en particular. Otro elemento que nos habla del curso y pronóstico es la conducta antisocial adulta, que es mejor pronosticada por la conducta que se ha manifestado en la niñez que por los antecedentes familiares o la clase social de educación ha recibido la persona quien se convierte en psicópata o antisocial. Otro punto importante es la clase social, pues esta contribuye a la predisposición de conductas psicopáticas que se agravan en la edad adulta. Quienes presentan las características de crueldad, indiferencia afectiva y frialdad tienden a cometer más delitos y de mayor gravedad que los adolescentes transgresores no psicopáticos. Comienzan sus actividades transgresoras a más temprana edad y están más involucrados en la violencia institucional. Hablando del curso durante la adultez, al parecer el psicópata no presenta mejoría significativa a medida que se adentra en la edad adulta, sino que solo disminuye su frecuencia y su severidad delictiva a partir de los 45 años. Por lo tanto, esta mejoría es relativa, ya que suelen persistir las riñas con la familia o con los amigos. En conclusión, amigos de Psicocel, la psicopatía puede ser visible desde la infancia, pero esto no quiere decir que quien presente conductas antisociales en la infancia será un antisocial en la edad adulta, porque siempre está de por medio su contexto social, cultural y la educación que el individuo recibe. La psicopatía se da tanto en mujeres como en hombres. Algunas de estas personas terminan en psiquiátricos y algunos otros en la cárcel, los menos inteligentes. Pero recuerda que los psicópatas más peligrosos siguen ahí afuera.